Patas, ragdolls, explosiones, más ragdolls, más patas, habilidades, fecha de la demo, equipamiento en lugares que no tienen sentido y más en este nuevo devlog del Proyecto Patas. Así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Muy buenas personas random de internet, yo soy Romita y actualmente estoy desarrollando un videojuego el cual denominamos Proyecto Patas. Es un action RPG de mundo abierto y multijugador en donde vas a poder escribir tu propia historia, ¿por qué no? Y en este video te voy a mostrar todo lo que estuvimos haciendo estos últimos 2 meses y contarte algunas cosas que ya definimos, como por ejemplo la fecha de la demo. En el devlog anterior vimos cómo pasamos todo el proyecto de Unity a Unreal Engine, vimos los sistemas básicos de movimiento de la plataforma, el sistema de combate básico, el nuevo sistema de construcción, multijugador y varias cosas más. Pero voy a dejar de dar vueltas y empezar con este devlog. Empecemos hablando un poco del jugador principal y más específicamente de la tercera persona. Imagino que como a mí te gustaría que el personaje final sea este hermoso cilindro, pero lamentablemente el mundo de los videojuegos no está preparado para esto, así que decidimos reemplazarlo con otro modelo temporal que tenga huesos, para que básicamente podamos ir agregando animaciones, también temporales, pero que nos sirvan para armar toda la lógica necesaria para el personaje en tercera persona, y dejarlo preparado para que podamos reemplazarlo con el modelo y las animaciones definitivas cuando las tengamos. Esto no es algo que hayamos inventado nosotros, sino que es algo que se hace muchísimo en el desarrollo de videojuegos y se llama placeholders, en donde básicamente se utilizan assets temporales para poder avanzar con el proyecto aún sin tener los assets finales. Personalmente pienso que aunque sean temporales, está bueno que los assets representen de alguna forma lo que va a ser el asset final. Por ejemplo, para el generador teníamos esta caja a lo Mario Bros y esta cosa que no sé bien qué es para representar a la batería, y los cambiamos por otros modelos, también temporales, para que representen de mejor forma su utilidad. También cambiamos el del cofre y el de la mesa de crafteo. Ah sí, también se puede craftear, pero espera un poquito que te lo cuento más adelante. Una vez que invitamos cordialmente a que el cilindro se retire del proyecto, agregamos un modelo 3D humanoide que encontramos gratis en la Asset Store de Epic, y tomamos prestadas algunas animaciones de Mixamo para varias cosas. Con eso hicimos un blend space de animaciones para cuando el jugador corre y otro para cuando camina agachado. Por si no sabes lo que es un blend space, es como el blend tree de Unity, el cual en pocas palabras nos sirve para combinar animaciones dependiendo de la dirección en la cual se dirige el personaje. Si por ejemplo está yendo para adelante, muestra la animación de correr para adelante. Si está yendo para la derecha, muestra la de que está corriendo pero para la derecha. Y si está yendo para adelante a la derecha, ambas animaciones se combinan. La combinación de correr para atrás quedó medio rara, pero no importa porque ya las reemplazaremos en un futuro. Y además agregamos las animaciones de saltar y las de atacar, y luego implementamos el modo en tercera persona para que se pueda cambiar de primera a tercera apretando un botón. Ya con el modelo 3D listo, implementamos un pequeño sistema para que se puedan equipar distintas partes de armadura y aparezcan en el personaje. Por ahora tenemos cabeza, pecho, piernas, manos y pies. Y estas partes van a modificar los atributos del personaje, como por ejemplo defensa, vida, etc. Como todavía no tenemos modelos de armadura temporales, el casco es un par de piernas, el pecho es un pecho, los guantes son unos brazos, obviamente, los pantalones son otro pecho, y las botas son un AK-47 que por alguna razón aparece en el pecho. ¿Por qué no? También se puede equipar un arma en la mano izquierda y otra en la derecha. Madness, definitivamente necesitamos modelos temporales para el equipamiento. En el devlog pasado preguntamos si les parecía mejor tener herramientas para cada recurso o simplemente una multi-herramienta que nos sirva para todos los recursos. Por suerte hubo muchos comentarios a favor de la multitool, así que es exactamente lo que hicimos. Ahora, para poder matar a los recursos, podemos tirar este fuego que temporalmente representa la multitool. Posiblemente cambiemos las partículas, pero la funcionalidad está terminada. Y lo último que agregamos en el jugador fue el daño de caída y la posibilidad de aparecer en la plataforma cuando se muere. Ah sí, también agregamos ragdolls, porque si queremos que sea un juego exitoso, eso es 100% necesario. Esa bolsa que está ahí contiene todo el inventario del jugador que murió. Algo que también les pregunté a ustedes fue si estaban de acuerdo con los videos con anuncios patrocinados, y por suerte la mayoría dijo que no pasaba nada. Así que gracias al patrocinador de hoy vamos a poder comprar modelos para reemplazar esto. Este video está patrocinado por OBR. OBR es una plataforma descentralizada para la web espacial y sirve para construir y visualizar experiencias en realidad virtual y realidad aumentada geolocalizadas. Y ellos proporcionan todos los instrumentos para construir, alojar y visualizar estas experiencias. ¿Está lleno de creatividad? Aprovecharon el portal del concurso oficial de OBR AR Worlds. Para participar tenés que registrarte para acceder a sus herramientas. Con eso podés crear y editar tu obra de arte para luego visualizarla en un OBR Land o en el espacio de trabajo de OBR. Cuando ya esté lista, mostrale tu arte al mundo y luego, cuando ya estén todos participando, comienza la votación y se eligen los ganadores. Además, con la tecnología de OBR será posible aprovechar el potencial de mapear para ganar. Los mapeadores de OBR Land podrán ganar tokens de OBR simplemente escaneando ubicaciones físicas con el smartphone que llevan en su bolsillo. Voy a dejar su sitio web en la descripción, así que te animo a que le eches un vistazo. Gracias OBR por patrocinar este video. El protagonista del juego es un mago, por lo cual su forma principal de atacar es con magia.
pero también queríamos que sea posible pegar con espadas. Así que tuvimos que hacer animaciones independientes por cada mano, tanto para la primera persona como para la tercera. En la mano derecha vamos a poder equipar armas de cuerpo a cuerpo, como por ejemplo una espada, y vamos a poder atacar haciendo clic izquierdo con el mouse. Simple. Y por ahora, si no tenemos nada equipado, no podemos atacar. En la mano izquierda vamos a poder equipar armas de mago, como por ejemplo bastones. La diferencia es que los bastones son opcionales y van a servir para modificar las habilidades, ya sea el daño, el coste de maná, el cooldown, etc. En otras palabras, vamos a poder usar habilidades sin necesidad de tener un bastón, pero teniendo uno equipado va a alterar las habilidades que utilicemos. Pero, ¿de qué habilidades hablo? Las habilidades no están definidas, pero hay algo más importante que sí lo está: la forma de equiparlas y los distintos tipos que hay. Así que vamos por partes. Las habilidades son ítems que se pueden equipar, y si bien va a haber un número finito de habilidades, puede que encuentres a la misma habilidad más de una vez, pero con distintos atributos. Por ejemplo, podrías tener un Fireball con más 10 de daño y otro Fireball con más 20 de daño, o uno con más 10 de daño pero con menos cooldown o que consuma menos maná. Sumado a eso, las habilidades van a ir subiendo de nivel a medida de que las vayamos usando, y los atributos base van a ir aumentando. Por ahora se dividen en dos categorías: las habilidades que son pasivas y las que se pueden activar. Primero hay que equiparlas en uno de los dos sets que tenemos disponibles, y luego podemos utilizarlas presionando distintas teclas. Por ejemplo, con clic derecho tiramos la primera habilidad, con Q la segunda y con el shift izquierdo la tercera. También se puede intercambiar el set de habilidades que esté activo utilizando el 1 y el 2 o la rueda del mouse. Obviamente los controles se van a poder cambiar, pero queremos que los controles por defecto sean cómodos. Y si bien las habilidades pasivas van a funcionar aunque estén en el set que no está activo, va a haber algunas que tengan la posibilidad de que se puedan activar. Por ejemplo, esta habilidad pasiva me cura lentamente a medida que pasa el tiempo, pero si la activo me cura muchísimo más rápido a cambio de maná. Algo muy bueno de cómo implementamos este sistema es que se puede adaptar fácilmente a otras cosas, como por ejemplo a los enemigos. Podemos hacer que tengan las mismas habilidades que tengamos implementadas para el jugador y que varíen aleatoriamente como nos parezca mejor. Todo lo básico del sistema de habilidades está terminado, nos queda implementar el sistema de niveles y definir e implementar las habilidades que van a existir en el juego. Así que si se te ocurre qué habilidades podemos agregar, por más loca que sea, déjala en la caja de comentarios. Por cierto, si te interesa este tipo de contenido, considera suscribirte, dale like, comentar y todas esas cosas que le gusta a la red neuronal para ayudarnos a mostrar este proyecto a más gente. Muchas gracias. Ahora hablemos de la plataforma. Lo primero que podría mencionar es que también agregamos habilidades a la plataforma, tanto pasivas como activas. Por ahora solo tenemos una que hace a la plataforma invulnerable por algunos segundos y otra que simplemente la cura. Además adaptamos para que tenga distintos tamaños, porque algo que creo que no conté es que al principio del juego la plataforma no va a ser gigante, y de hecho tampoco va a ser una plataforma sin vida. Va a ser algún tipo de animal o bicho, o sea un ser vivo que va a ir creciendo a medida que vayamos jugando. Por eso es que ya empezamos de a poco a buscar artistas conceptuales. Incluso ya encargamos uno y nos entregó esta especie de tortuga, la cual nos gusta, pero no estamos seguros de querer ir por ese lado. Si sos artista conceptual o conoces a alguien que podría hacer este estilo, no dudes en contactarnos. Y acá podemos ver cómo Madness nos sorprendió con sus skills de modelado e hizo esta cosa. También agregamos una nueva cámara que está mirando siempre la plataforma, y con eso podemos verla en pequeño en la esquina superior izquierda. Y de esta forma podemos estar en otra punta del mapa haciendo cualquier otra cosa, pero siempre tenemos una idea de lo que está pasando en los alrededores de la plataforma. Ahora, cuando ingresamos al panel de control de la plataforma, tenemos un nuevo botón que nos sirve para tomar control de la misma. Y esto se puede utilizar para cambiar el movimiento usando las mismas teclas que se utilizan para mover al personaje, y podemos activar sus habilidades. Luego de decidir la dirección correcta de movimiento, podemos dejar de controlarla y dejarla que siga su curso mientras nos vamos a hacer cualquier otra cosa. Algo que agregamos que es muy importante es el sistema de persistencia para la construcción y la plataforma. Antes, una vez que reiniciabas el juego, perdías tu casa y el estado de la plataforma, pero ahora es posible guardarlo para poder cargarlo luego. Estamos muy contentos de que ya esté funcionando, porque es algo que obviamente tiene que tener el juego para cuando lancemos la demo, que por cierto, ya tenemos fecha, pero déjame contártelo en un ratito. Por otra parte, empezamos a hacer el sistema de peligro, pero creo que nunca te conté de qué va eso. Básicamente la plataforma va a tener un número que va a indicar el peligro, y mientras más peligro tenga, hay más chances de que enemigos aparezcan en sus alrededores. Por ejemplo, si tenemos un 10% de peligro, es muy raro que aparezcan enemigos alrededor, pero si tenemos un 80%, es muy probable que aparezcan varios enemigos en sus alrededores. Y ojo, las probabilidades de que los enemigos aparezcan no es lineal, sino que es exponencial. Por eso la idea es intentar mantener este número lo más bajo posible, por medio de habilidades, caminando despacio y otras cosas que más adelante vamos a ir agregando. Y otras dos cosas que también agregamos son un pequeño sistemita de daño en las patas, que por ahora lo único que hace es destruir árboles, pero más adelante podría dañar enemigos. Y por otro lado, la posibilidad de agregar unos teleports que nos llevan a dungeons que hayamos visitado previamente. Acá, por ejemplo, tenemos este teleport que... ¿Qué? Ok, creo que el teleport se teleportó a sí mismo. Ok,
Ahora sí, si nos subimos al teleport nos lleva a la ubicación del dungeon. Para tener un teleport de un dungeon vamos a tener que primero encontrar el ítem para crearlo, el cual se obtiene en el interior del dungeon. Y ya que mencioné los dungeons, hablemos un poco de ellos. ¿Cuántas veces dije dungeon? Los dungeons o mazmorras van a ser lugares que podemos explorar para obtener distintos ítems que nos ayuden a mejorar el equipo, conseguir nuevas habilidades, eliminar enemigos, etc. Vamos a tener los dungeons, que son en el mismo mapa y no es necesario moverse a otra zona. ¡Manes! ¿Qué haces? ¡Anda a programar, por favor! Por un lado van a estar los dungeons que son en el mismo mapa y no es necesario ir hacia otra zona. Y por otro lado estarán los dungeons que se ubican en un mapa distinto. Obviamente, mientras estamos en otro mapa, la plataforma va a seguir haciendo sus cosas. Ya tenemos un sistema de oleadas que pueden ser finitas o infinitas y se pueden activar de distintas formas. Por ejemplo, podría ser necesario apretar un botón para que se active cada oleada y si nos vamos del dungeon se reiniciaría hasta la última oleada terminada. O quizás el dungeon podría iniciar apenas ingresamos a cierta zona y una vez terminado podría activarnos algo o darnos algún premio. En este ejemplo simplemente se abre una puerta. Incluso podrían haber dungeons o zonas de oleadas de enemigos en donde podríamos ingresar con la plataforma. En cualquier dungeon vamos a poder encontrar un ítem que nos va a permitir volver a ese dungeon rápidamente por medio de un teletransporte. Y obviamente para obtener este ítem vamos a tener que buscarlo. Hicimos un gran cambio en el sistema de construcción. Ahora en el menú de construcciones solo se ven las partes básicas para armar la estructura de la casa, ya sea el suelo, pared, etc. Y entonces, ¿cómo agrego lo demás? Si vemos esta opción de acá, nos permite crear una mesa de crafting. Con esta mesa vamos a poder crear las partes especiales, ya sea el generador, las baterías, los cofres, las torretas, pero también cosas de decoración, que por ahora solo tenemos la antorcha. Obviamente esta interfaz es temporal y seguramente hagamos divisiones para separar por tipo de construcción. Una vez que crafteamos lo que queremos construir, abrimos el inventario y podemos colocarlo en donde más nos guste. Por otra parte, agregamos las torretas, que funcionan de una manera bastante curiosa. Luego de construirlas, es necesario agregarles un ítem de habilidad de tipo proyectil, si no la torreta no hace nada. Estas torretas solo aceptan una única habilidad, pero quizás podemos agregar versiones mejoradas que acepten más de una habilidad, o incluso otro tipo de habilidad que no sean proyectiles. Incluso estamos pensando que también podrían levelear, pero eso lo veremos más adelante. También agregamos que ponga las manos de una forma distinta cuando está en modo construcción para que se distinga fácilmente que no está en modo combate. Lo próximo que nos queda agregar son más partes básicas, como por ejemplo distintas paredes, suelos, techos, etc. y varias decoraciones. Y posiblemente más cosas para gestionar a la plataforma. En el primer devlog contamos que el terreno va a ser generado proceduralmente, pero por una cuestión de que queremos terminar el juego en algún momento de la vida, decidimos sacar esta funcionalidad. Por lo menos por ahora. Los terrenos procedurales están buenos por diversas razones, pero agregan mucha complejidad. De todos modos, va a haber cosas procedurales que iremos contando a medida de que lo implementemos. Como por ejemplo los dungeons mencionados previamente, asentamientos de enemigos que aparezcan aleatoriamente en el mapa, u otras cositas. Además, si el terreno no es procedural, nos va a permitir agregar cosas fijas, como por ejemplo lugares secretos, ítems escondidos, etc. Con respecto a la demo, tenemos pensado tener la lista para mediados o fines del 2022. Así que no te olvides de suscribirte al canal o sumarte al Discord para no perderte ninguna novedad. Además, si querés seguir el desarrollo del proyecto día a día, podés pasarte por mi Twitch porque me vas a encontrar trabajando en este proyecto en directo. Por cierto, muchas gracias a Vladimir, que es nuestro primer Patreon. ¿Patreon? Sí, decidimos abrir uno por si querés apoyarnos económicamente y todo lo que recaudemos ahí va a ser destinado a pagarle a los artistas. Para más detalle te dejo un link en la descripción.